Bienvenidos a Let It Happen, la conversación de liderazgo, donde el liderazgo se examina, no se explica. Este es un espacio para líderes que entienden que el cambio no fracasa por falta de estrategia, sino por la forma en la que nos presentamos frente a él. Cada episodio está anclado en un capítulo del libro Let It Happen, no para repetirlo, sino para ponerlo en movimiento. Soy Mau Espinosa, autor de Let It Happen, acompañado de Julio de Villasante, especialista en liderazgo experiencial, cultura y trabajo con caballos. Juntos te vamos a llevar en esta aventura de Deja que suceda. Arrancamos. Hola amigos, bienvenidos a Conversaciones de Liderazgo. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho. Va a ser un tema que va a estar de hecho dividido en dos podcasts. Es el tema de héroes y las personalidades, lo que significa. En el libro, en el capítulo 6, hablamos de héroes, de los héroes que han forjado mi personalidad y cómo lo he trabajado. Pero una cosa es cuando tú determinas y tú eliges quiénes quieren que seas y qué quieres que seas y cómo quieres ser. Y eso es una decisión de liderazgo, el ir forjando tu propia identidad, porque tiene mucho que ver con decisiones que hay que ir tomando. Pero hay otra en la que la personalidad y la identidad se va formando sin que tomes una decisión, y eso le sucede a todo el mundo. Julio, bienvenido, gracias por estar con nosotros otra vez en esta plática de liderazgo que vamos teniendo mes con mes. Hola Mau, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola a todos. El tema que trae este podcast el día de hoy, o este capítulo, en realidad podríamos aventar nosotros 3, 4 capítulos nada más con este tema. A mí también me encanta esta parte de los patrones que vamos adquiriendo, sea a través de la vivencia, sea a través de la experiencia, sea a través de las propias conjeturas que uno se puede ir haciendo. Así que me encantará charlar. Me parece muy bien, porque sí. Vamos partiendo de lo que dice el artículo, porque creo que esta parte donde arranca el artículo, por si no han leído el artículo, les invito a que lo lean, búscanlo, está en nuestras redes sociales, en nuestra página web. Empieza con el siguiente párrafo. Dice, la mayor parte del desarrollo del liderazgo se construye sobre una contradicción. A los líderes se les dice y una otra vez que sean auténticos, que sean ellos mismos, que encuentren su propia voz. Y después se les coloca dentro de organizaciones donde cada tipo de expectativa, lenguaje y definición heredada están dando forma a quien se le permite ser. La contradicción se resuelve cuando uno acepta una verdad simple. Todo líder fue construido a partir de referencias. No existe un yo original que llegó completo y solo necesita ser expresado. Yo que cualquier líder lleva a un cuarto fue construido pieza por pieza a partir de personas que admiraba, personas que quería ser, personas que conoció a través de libros, mentores y las figuras culturales que de alguna manera se instalaron dentro de él cuando todavía estaba tratando de averiguar quién era. ¿Qué construimos con eso, compadre? Pues mira, primero, en términos, creo que para mí el primer punto es ¿cómo te refieres tú a ti como líder? Y me explico. Tu definición debe ser muy, muy precisa cuando te dicen, oye, ¿qué tipo de líder eres? Y dices, bueno, soy un líder así, 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 o asado. Y aquí la pregunta para mí sería, ¿en realidad ese es el tipo de liderazgo que a mí me define o es lo que me conviene, lo que conscientemente yo puedo poner sobre la mesa porque es lo que se ve? Y no reconozco la historia que hay atrás para que yo ejecute
o me haya convertido en ese líder. No sé si me explico. Sí, claro. Y lo estás amarrando contra el podcast del mes pasado, donde también hablamos de identidades, donde hablábamos de etiquetas, hablábamos mucho de etiquetas, ¿no? Es decir, el que es inteligente, el que es muy agresivo, el que no es agresivo, el que hace, el que no hace. Todos traemos esas etiquetas que nos han ido puestos. Y ahora que estamos hablando ya de nuestra identidad, nuestra personalidad, de lo que hemos decidido, la pregunta es si nuestra identidad y nuestra personalidad es lo que nosotros hemos decidido que sea o es lo que nuestra historia ha decidido que sea. Y tú sabes que en el siguiente podcast, en el siguiente artículo, vamos a hablar de la jornada de vida que esto genera, cómo hay una parte que le vamos a amarrar con nuestros famosos caballos con los que trabajamos, y lo voy a dejar para ese podcast. Pero una cosa es la identidad que he desarrollado de forma inconsciente y otra es la identidad que he desarrollado de forma consciente por liderazgo propio, por entender lo que soy. Porque si partimos de esa parte que nuestra identidad se ha ido forjando a través, pues, de nuestros papás, porque hay cosas que imitamos, de profesores o de mises, maestros, que seguramente tuvieron un impacto fuerte en nuestra vida, tíos, de tías, de primos, de primas, de amigos, conforme vamos creciendo, colegas en el trabajo, jefes en el trabajo, todo eso empieza a tener ciertos impactos en nuestra identidad que van de alguna u otra forma definiendo nuestra personalidad, ¿no? Van definiendo en lo que coloquialmente decimos en lo que nos convertimos. Y ante eso, hay unos psicólogos, ¿no? Marcus y Nurius, que hablan de los yos posibles. ¿Cuántos yos posibles existen, ¿no? Dentro de la psicología de identidad? Y no estoy hablando de tener múltiples personalidades, ¿no? Sino de los yos posibles, o sea, de la decisión Sí, sí. de quién quiero ser dentro de mi identidad. Y entonces, el argumento es, como líderes tenemos la responsabilidad de formar nuestra identidad, ¿sí o no? Vamos poniendo esa pregunta sobre la mesa. Es nuestra responsabilidad que nuestra identidad defina lo que estamos buscando lograr como líderes de nuestra organización, de nuestro departamento, de nuestra casa, de nuestra vida, o no estamos tomando la responsabilidad. Y a partir de ahí, ¿qué estamos haciendo para trabajar en nuestra identidad de liderazgo, en nuestra identidad de líder? Mira, yo soy de la idea que sí o sí tenemos que tomar esa responsabilidad. Por una cuestión muy sencilla. Si yo no asumo esa responsabilidad, entonces voy a estar actuando. Y cuando yo estoy actuando, me estoy alejando de la parte, vamos a llamarle, auténtica. Entonces, no es que esté ni bien ni mal cambiar los roles, porque todo el mundo cambia de roles y todo el mundo tiene diferentes etapas y diferentes formas de asumir el liderazgo, dependiendo de las circunstancias. ¿Me explico? Pero sí que la conciencia y el conocerte y por lo menos saber que existen muchos yoes, como dices tú, muchas identidades, que me atrevería a cuestionar aquí cuántas conocen las personas que nos están de ellas mismas. Que debe haber muchísimas atrás, digo atrás me refiero en subconscientes o inconscientes, que ni siquiera las hemos traído al presente por una razón muy sencilla. Para mí el ser humano es una especie, o somos una especie, ¿cómo le llamaremos? Complaciente consigo mismo
Y entonces tendemos a justificar esas personalidades sin siquiera cuestionarlas. Entonces, el rol de un buen jefe se lo aprendiste a tu abuelo, a tu maestro, a tu tío, a tu padre, a tu mentor, y luego te empeñas en copiar, vamos a llamarle así, y tú dices, no, es que yo soy buen líder porque aprendí de Mao. Pues sí, pero eso a mí no me hace una parte de mi identidad dentro de mí. Sí, los atributos y las cualidades de Mao. No sé si me explico. Sí, claro. Las famosas justificaciones. Es que mi abuelo lo hacía así, mi padre lo hacía así, luego entonces yo lo hago así. Entonces realmente no has generado tu propia identidad. Te estás cubriendo con una identidad que te han heredado, que es parte de tu personalidad, pero dentro de esto, por eso le llamo yo héroes en el capítulo, le llamo los héroes, porque son los que vienen a ayudarte a forjar esa personalidad que requieres, que te hace, que te va a llenar. Y tenemos en diferentes etapas de nuestra vida héroes que podemos retirar, personalidades que nos sirvieron en su momento para una época de nuestra vida, porque una vez más les llamo héroes a esos personajes de los cuales estudiamos y entendemos ciertos atributos que queremos conscientemente entender para poderlas utilizar a nuestro favor, versus las que heredamos por observación, de forma inconsciente, como la de nuestro padre, nuestros abuelos, nuestros tíos, una vez más todos los que definí anteriormente, ¿no? Que tienen ese impacto emocional, porque recordemos que esas emociones son el pegamento, las emociones son el pegamento de todo, pegamento de las memorias, pegamento de sentimientos. Las emociones hacen que se queden o se repelen, eso ya también lo habíamos platicado. O es teflón o es velcro. Y las emociones nos ayudan en eso. Pero entonces cuando yo empiezo a entender que la identidad que yo tenía, que es de lo que hablo en el libro, de la identidad que yo tenía, la personalidad que estaba desarrollando en ese momento, ya no me funcionaba, ya no me ayudaba. Eso no quiere decir que dejas de ser auténtico, eso quiere decir que tomas responsabilidad sobre lo que tú requieres. Y entiendes qué te funciona y qué no te funciona. Dejas a un lado lo que no te funciona, porque ante todo crecimiento, ante todo cambio, debe de existir una pérdida. Las pérdidas son parte de esta evolución, son parte de este crecimiento. Cuando hablo de pérdidas es lo que dejamos atrás, que ya no lo necesitamos. Ahí se quedó. Ya sirvió su propósito, no tengo por qué seguirlo cargando. Entonces a lo mejor la personalidad que yo tenía, que heredé de un jefe, porque para mí fue muy influyente durante una época, deja de tener el efecto. Eso no quiere decir que lo que aprendí de él lo dejo de usar. Lo que quiere decir es que mi personalidad, mi identidad, mis atributos que utilizo empiezan a cambiar, empiezan a evolucionar, ¿no? Y entonces empieza a tomar decisión. Yo tomé la decisión de 4 personajes en la historia con los cuales he definido y me han ayudado bajo estas teorías de los yo posibles, donde estudio o estudié, sigo estudiando cada uno de ellos y digo, esto me gusta, esto no me gusta. Y esto me gusta porque tiene sentido con mi forma de ver, con mi forma de actuar, con mi forma de ser. Y en cada uno de ellos encontré algo. Entonces, regresando a este tema de héroes y regresando al punto de identidades, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado con líderes? Y vámonos a talleres o coachings personales, que su problema principal es el conflicto interno que tienen para poder realizar algo. De a tiro por viaje, como dicen en mi rancho, mi querido Mao. Para mí el éxito de esto es cuando tú te das cuenta que existe ese conflicto. Eso te da agencia
y eso te da la posibilidad de modificar las cosas. Mientras tú no te des cuenta de eso, al final del día podemos seguir hablando de este modelaje, de esta forma de tratar de armar un modelo en base a lo que has observado, si te das cuenta, y no ponerlo todo sobre lo que me han dicho. Pero aquí es en donde yo rescato muchísimo lo que pones en el libro, o sea, la diferencia entre los modelos de liderazgo de los cuales aprendemos y lo que hace realmente el punto del héroe. El héroe es distinto. Ya empieza a ser un modelo en el cual tú empiezas a seleccionar deliberadamente esos atributos. Para bien o para mal, eso no es cuestionable, pero empiezas a seleccionar esos atributos. Mientras tanto, antes de ponerlo en esa canasta, tus atributos fueron modelados, como bien lo abriste con el artículo que escribiste, fueron modelados y reaccionas o respondes a los mismos modelos. La figura del héroe me parece que es cuando tú deliberadamente, conscientemente, empiezas a seleccionar esas cualidades o eso que te mueve. Si empiezas a crear un canon o un conjunto de atributos que te van a ayudar, ¿no? Porque todos tenemos ese conjunto o esa biblioteca o esa galería de situaciones y personajes y influenciadores que hemos tenido a través de nuestra vida. Sin embargo, a través del tiempo, le dedicamos poco tiempo a pulir, le dedicamos poco tiempo a entender, le dedicamos poco tiempo a esa reflexión que como líderes hoy nos están ayudando, nos están perjudicando tremendamente en los negocios o en nuestra vida personal. Eh, Hay una parte importante en todo esto que a mí me llama mucho la atención cada vez que trabajo con líderes. Parecen que en algunos casos que son traumas de la niñez. Hay muchos que van a terapia para poder entender el por qué actúan como actúan. Y cuando hablo yo con ellos desde el punto de vista de los yo posibles, quiero, ¿dónde estás hoy y dónde deberías contigo? ¿Dónde debería estar el Julio del futuro? El Julio de 2 años, el Julio dentro de 5 años o el Julio dentro de 10 años, no me importa el tiempo que definas. Lo que necesitamos saber es qué le estorba a ese Julio del futuro lo que está cargando el Julio de hoy. Y esa es a la pérdida a la que me refiero. Porque si no le damos espacio a lo nuevo, y la pregunta es, ¿qué es lo nuevo? ¿No? Qué es lo que requiero? Y ahí es donde empezamos a encontrar estos héroes alrededor de nosotros. Pues identifica 3, 4, 5 personalidades. No me importa si son ficticios o si son reales, si son cercanos o son lejanos, si ya vivieron o ya murieron. Es totalmente irrelevante. Totalmente irrelevante. Porque lo que estamos buscando son los atributos que en este momento Julio requiere para el Julio del futuro. Y si el Julio de hoy... Esa pregunta que haces, Mau, nada más para ponerlo sobre la mesa, es brutalmente poderosa. Es decir, ¿qué requiere el Julio de hoy para llegar al Julio de dentro de 2 años, 3, 5, los que sean? Afortunadamente, cuando se entiende qué le estorba desde adentro, desde su interior, te permite soltar o cambiar o modificar,
Pero cuando lo entiendes de lo que me estorba el trabajo, me estorba mi jefe, me estorba mi país, me estorba esta posición, me estorba quien me tenga que estorbar, entonces sigue ciclado en el mismo ámbito. Cuando tú no te metes o lo ves desde adentro, desde tu parte, que es la única, vamos a llamarla así, que tienes control o que tienes posibilidad de modificar, entonces lo único que estás haciendo es escurrir el bulto o patear el bote, porque yo te puedo decir, Mau, a mí lo que me estorba es que a esta edad donde vivo no hay mercado. Es un ejemplo, ¿no? Pero quizás lo que me estorba es salir, vencer el miedo de recibir un no. Sí, porque lo que estás diciendo es bien importante. Es bien fácil culpar a lo externo, y aquí no estamos hablando nada de lo externo. Aquí no me importa el país donde te ponga, no me importa la economía donde te ponga, no me importa la familia donde te ponga, porque donde te ponga vas a seguir trayéndolo de adentro. Es correcto. Entonces, más bien, ¿qué es lo que está adentro que te está estorbando? Y entonces, ¿qué herramientas requieres para solventar ese miedo? ¿Qué herramientas Y, y, requieres para solventar el ser un poco introvertido o tranquilizar tu extroversión? Porque hay herramientas que puedes utilizar. Ahora, ¿que te hacen sentir incómodo? Por supuesto que te hacen sentir incómodo. Pero que te funcionan para dar resultado, también te funcionan para dar resultado, y entre más las utilices es un patrón que te vas acostumbrando a manejar. Ahora, eso no estoy diciendo que no se requiera terapia en muchos casos. En muchos casos es bien importante. Pero aquí me estoy yendo a un nivel de coaching, ¿no? Donde esos posibles yo's que pueden ocurrir tienen que partir de una decisión interna de quién es lo que quiero ser, de qué es lo que me está haciendo falta, de qué es lo que requiero ser para mí, para mi empresa, para los míos, para los que están alrededor mío. ¿Eso implica que pierdo mi identidad como ser humano? No. Eso indica que ajusto mi identidad a lo que mi vida requiere. Y esa es una decisión de liderazgo. mira, en el artículo creo que lo tocas bastante claro o lo dejas bastante claro en la parte en donde hablas de que este canon que ya explicaste llega por defecto. O sea, al final del día nosotros vamos adquiriendo N cantidad de patrones, de políticas, llamaremos de alianzas, visibles, invisibles, etc., etc., que forman este canon. Y aquí el tema es que el que llega por defecto, muchas veces lo que hemos platicado y lo que hemos visto es que eso se defiende a capa y espada. Y entonces ahí estás estancado y tu liderazgo, por ende, también puede estar estancado. Porque lejos de empezar a adquirir, modificar, ¿cómo le llamaremos? Ganar tu propio canon y empezar a dejar lo que ya no te es útil. Oye, Mau, a mí, de los 20 años, 30 años, 40 años, hay muchas cosas que ya no me son útiles. Me fueron útiles en su momento, hoy ya no me son útiles. ¿Qué pasaría si yo sigo manteniendo la misma visión que por cultura, por vida, fui adquiriendo consciente o inconscientemente? Pues simplemente estaría defendiendo las ideas de mi cultura, de mi tribu, de mis ideas. Pero entonces, ¿dónde está el cambio del que hablamos? O sea, ¿cómo puedo yo distinguir qué le falta al Julio de hoy para el Julio de dentro de 2 años? ¿Y en qué momento toma la responsabilidad de decir lo quiero hacer o no lo quiero? Porque puede ser tranquilamente decir, ¿sabes? El Julio de hoy debe ser el mismo Julio dentro de 2 años que dentro de 5, que dentro de 10. Perfecto. ¿Cuáles son las consecuencias de que siga siendo el mismo Julio en 10, 12, 15, 20 años?
va a tener sus consecuencias también, Por supuesto. ¿no? Entonces, si algo es seguro y de lo que hemos siempre hablado es que el cambio es constante, la evolución es una decisión. Entonces el cambio se va a dar, aun cuando tú me dijeras, yo voy a seguir siendo el mismo, yo te garantizo que no vas a ser el mismo. La pregunta es si el Julio del mañana es un mejor Julio que el de hoy, por decisión. Y cuando hablamos de un mejor Julio, no es para que lo juzgue la gente, es para que el Julio de hoy Claro. o el Julio del mañana juzgue al Julio de hoy. Totalmente, totalmente, ¿De totalmente de acuerdo? acuerdo. Ahí es donde muchas veces yo a título personal, hablando obviamente por mí, le echo una buena repasada a los valores, los cuales en esencia siguen siendo una base muy sólida. Y ese hacer o tocar base con esos principios son los que muchas veces me han mantenido en la ruta. No porque la gente me pueda decir qué fregón, sino porque el Julio sabe de esa parte. Es más, en alguna parte tocas la parte de Einstein, Sí. ¿no? Un fuera de serie que tuvo que hacer esta integración de muchas cosas, pero entre otras, vivir con la convicción, aún a pesar de que fue juzgado loco, etc., etc., que no llegaba a conclusiones, en amores y desamores fue un caso bárbaro en ese sentido. No tuvo la suerte de Bond desde la perspectiva de las películas, obviamente no, pero esa integración y ese aguantar entre comillas, no porque te peses, sino porque sigues, porque estás convencido por tus valores. Yo en ti, y no es cebollazo ni guayabazo, lo admiro y es increíble en ti y en varias personas. Pero esa autenticidad, aún a pesar, como traen de moda hoy en el Mundial, y si sí, y ese y si sí me parece que es algo grandioso para la parte interna de la persona. Es que ahí le estás pegando al clavo, porque ya es una decisión, una vez más, es una decisión y no es esto es lo que me tocó vivir. No, lo que te tocó vivir es tomar decisiones. Que no estés tomando las decisiones es porque no quieres tomar las decisiones. Porque te duele tomar las decisiones. Porque hay cosas que van a doler, por supuesto que van a doler y dejarlas atrás se vuelve muy complicado. Y tampoco es válido estar tratando de engañarnos a nosotros mismos. Porque mira, y con esto vamos a empezar a cerrar porque lo vamos a llevar al siguiente podcast. Cuando la decisión se toma para pretender, vas a poder engañar a mucha gente. Pero hay tres personajes en esta historia que no vas a poder engañar nunca. Nunca. No te vas a poder engañar a ti mismo. Tú sabes que te estás engañando. No vas a poder engañar a tus seres más queridos porque te conocen bastante bien y saben que estás engañando. Podrán callarse, podrán seguirte el juego, pero no estarán engañados. Y la tercera son los caballos. Los caballos tampoco se engañan. Los caballos no se engañan. Absolutamente correcto. Entonces, por supuesto que vamos a dejar algo en el camino. Por supuesto que va a haber dolor en el camino. Por supuesto que nuestra evolución debe de ser auténtica vía las decisiones que estamos tomando y generando este canon de valores y de atributos y de lo que requiero yo hoy para ese mañana. Y las decisiones las tengo que tomar y tienen que ser auténticas. Y tengo que sentirlas y tengo que saber que son mías. Porque las estoy modelando a mí. Cuando no es auténtico,
Cuando lo hacemos nada más por pretender, los resultados no nada más no se dan. Empiezan a crear una serie de frustraciones y una serie de emociones que pueden llevarnos a muchas otras situaciones. Entonces es bien importante que cuando entendemos este concepto de héroes, de lo que estamos hablando es de la generación de nuestra identidad adaptada a quien somos, con decisión de lo que queremos ser y con la autenticidad que requiere nosotros y nuestro cuerpo y nuestra alma y nuestro espíritu y nuestra vida en general. Porque entonces sí, con esa identidad, cuando estamos liderando, la gente lo siente, la gente lo vive, la gente te quiere seguir porque lo entiende y ve que cambias y evolucionas por el bien tuyo y por el bien de los demás y por el bien de tus seres queridos y por el bien de tu comunidad. Entonces, este capítulo de héroes tiene mucho que ver con decisiones importantes en el quién eres hoy contra el quién quieres ser en el futuro. Yo totalmente coincido y si no mal recuerdo ya lo he dicho como 2 o 3 veces, pero lo voy a volver a decir, porque me parece que es una perla maravillosa para la vida de las personas, por lo menos para la mía lo ha sido. Y es esta analogía de para poder ganar un juego hay que conocer las reglas, que yo se lo escuché a Mau Espinosa hace ya algunos ayeres. No tantos, pero algunos, que no van a pensar que luego estoy más viejo. Y aquí la cuestión que para mí ha sido fundamental y que lo voy a ligar a esta parte de los héroes es todo el canon que traemos de historia es el juego en el que nosotros nos metimos. Ese puesto de liderazgo que a ti te dieron es el puesto en donde a ti te metieron o tú decidiste estar, vamos a ponerlo. Que haya unas reglas que a ti te hayan aplicado o que te hayan explicado desde el punto de vista del liderazgo, son las reglas del antecesor o de lo que tú aprendiste, pero no son tus propias reglas de tu propio juego, de tu propio liderazgo. Los héroes sí que le agregan o le suman a las reglas que tú puedes establecer para tu autenticidad y para tu liderazgo. Y en el siguiente podcast y en el siguiente artículo vamos a hablar de espejos. De los lugares donde llegamos de repente y creemos, voy a dar una pequeña entradita, un aperitivo, por decirlo así. ¿Cuántas veces no llegas tú a un salón de juntas y dices, ah, caray, todo el mundo está de malas? O ah, caray, me va a ir mal. O ah, caray, algo se siente distinto. Y a lo mejor si les preguntamos a los demás del salón sienten todo lo contrario. ¿Hasta dónde entendemos los espejos que se nos presentan en nuestra vida y cómo reaccionamos ante esos espejos? Sí, por ahí hay una frase que ahorita no recuerdo, pero la traeré para el próximo podcast. El creador de esta frase, que dice que en la sala de los espejos no hay imágenes, solo hay reflejos. Y entonces de eso vamos a hablar en el siguiente podcast porque es bien importante entenderlos, saberlos utilizar. Y cuando digo entenderlos se van a presentar y van a estar ahí siempre. Entonces, ¿cómo reaccionamos como líderes ante estos espejos que se nos presentan? ¿Qué es la siguiente parte de héroes? Porque siempre cargamos y siempre dejamos. ¿Y cuál es el efecto de esto que dejamos? En el siguiente capítulo lo vamos a platicar un poquito más a fondo. Si ven el artículo, léanlo antes del podcast. Si no lo ven, escuchen el podcast y luego leen el artículo. Julio, muchas gracias. ¿Algún mensaje final? Pues la verdad es que yo nada más me quedé impaciente porque yo quería terminar con el otro artículo, pero bueno, lo dejamos para la siguiente sesión que es fascinante. Muchas gracias, Julio, y hasta la próxima. El liderazgo no termina en el entendimiento, comienza con la responsabilidad que estás dispuesto a asumir. Si esta conversación se quedó contigo,
Dale espacio y observa qué te está pidiendo. Soy Julio de Villasante, junto con Mau Espinosa, esto es Let It Happen, la conversación de liderazgo. Hasta la próxima.